Buenas tardes, queridos escuchas. Yo soy Xiomara Campaña, estudiante de la carrera de Literatura en la Universidad de las Artes. Y junto a mis compañeras, Kiara González y Patricia Yegual, hemos preparado este episodio para ustedes, en el que conversaremos acerca del pueblo afroecuatoriano. Esto para la realización de una investigación sobre la historia de vida y memorias de la diáspora africana en Ecuador, como parte de nuestro proyecto semestral de la materia de mirada de los pueblos originarios. Tenemos dos invitados muy especiales que nos van a dialogar acerca de la cultura afro y de los que vamos a aprender. Daniel Borja Rúa es un narrador, poeta y militante académico esmeraldeño. En sus trabajos explora obras de autores que se enuncian desde las periferias sociales, autores maricas, negros, mujeres, pobres e indígenas. Kimberly Onoboani es una narradora, comentarista literaria y creadora de contenido afroecuatoriana. Sus intereses van desde la literatura juvenil hasta la literatura como forma de resistencia. De madre colombiana y padre nigeriano, guarda una herencia cultural enorme que disfruta compartir con los interesados en el tema. Les doy la bienvenida a nuestro programa. Queridos, ¿cómo están? ¿Quién quiere hablar primero? Hola, yo soy Daniel Borja Rúa, como ya dijo Xiomara. Soy estudiante de literatura, estoy en cuarto semestre de la carrera. También soy investigador en Filia, es la revista del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes. Hace unas semanas justamente publiqué un texto que es una reseña guión análisis de un álbum musical de un cantante y compositor esmeraldeño, es John Briel, justamente, que se hizo como muy viral y mainstream hace poco. Entonces, en mi reseña y análisis gira en torno a la soberanía de la fiesta en John Briel de la Suerte, que es el nombre que lleva el álbum. Entonces, creo que hay una conexión bastante potente entre la música, la fiesta y la tradición y la manera de todo esto, como desemboca en una suerte de resistencia, ¿no? Y no sé, ¿de qué quieres seguir hablando? No sé, nos hables un poco más de ti. Más de mí. A ver, tengo ya 3 años acá en Guayaquil. Yo soy de Esmeraldas, de Atacames Esmeraldas. Y llegar a Guayaquil en realidad es un cambio bastante chocante, porque uno está acostumbrado, o sea, uno como una persona habitando un cuerpo negro justamente en un espacio afrocentrado, está acostumbrado a unas dinámicas que son un poco más, que tienen que ver más desde el cuidado, ¿no? Es como, uno sabe que habita un cuerpo negro, pero no es consciente de lo político y lo fuerte que es eso mismo, ¿no? Entonces, cuando tú sales de este espacio afrocentrado a una ciudad tan violenta en todos los aspectos como Guayaquil, es como la gente te hace saber que eres una persona negra desde otras dinámicas muy violentas hacia nuestros cuerpos, ¿no? Cuando yo llegué aquí, recuerdo el primer día que estuve en el terminal. De hecho, tenía el cabello suelto, o sea, no tenía ningún tipo de estilo protector ni nada, simplemente tenía como que el afro suelto. Y recuerdo que estaba sentado y una niñita llegó y me hizo así el cabello, en plan, así, lo cogió así y yo así. Y fue terrible, y creo que fue como una premonición de lo que era habitar la ciudad. Y eso. Bueno, querido, gracias por haber compartido con nosotras tus vivencias. Y ahora es tu turno, Kimberly, para que nos hables más de ti. Bueno, ¿qué tal? Y una de las cosas que pueden Bueno, una de las cosas que les puedo decir de mí es que, debido a que mi padre es africano y mi madre es colombiana, siempre tenemos estos choques culturales en la familia. En África se puede saber que son un poquito machistas, no sé en qué forma lo puedo explicar, sino que se dice lo que el hombre dice en la casa. Entonces, mi papá, por ser africano, quería, como quien dice, plasmar
ese tipo de comportamientos aquí en Ecuador, pero mi mami le puso su alto. Entonces, esa fue una de las razones que más me chocó allá en África. El hecho de que tú como mujer no tienes ni voz ni en voto. No es en todos los países, pero en su mayoría sí lo es. Y algo que me ha quedado como muy marcado es el que porque eres negro tienes que esforzarte más. Por ejemplo, en cuestión de la vestimenta, mi mamá me dice, no, es que tú no te puedes vestir así, así, porque tras que eres negro tienes que saberte vestir bien, porque ya por ser negro te juzgan de antemano. Entonces, mamá dice, tienes que andar bien presentada, tienes que tener el cabello arreglado. Son cosas que veo que a veces a la gente blanca no le importa mucho, pero a nosotros como que sí nos choca bastante, así como dijo nuestro compañero. Siempre en la escuela, cuando yo usaba mi afro, me decían, ¿puedo tocar tu cabello? O lo tocaban de manera directa, sin pedir permiso o sin pensar en la comodidad que le pasa a las otras personas. Y siento que a veces me pongo a pensar que nosotros las personas negras nos callamos mucho. Siento que antes las personas negras como que hablábamos más de nuestros sentimientos y decíamos esto está bien o esto está mal. Porque a veces hacen un chiste racista o algo y yo como que no estoy de acuerdo, pero ya no es como que les digo, ¿saben qué? No me gusta, sino que lo dejo pasar. Y sí, te quiero felicitar porque muchas personas no dicen mi apellido bien a la primera. Entonces yo lo que hago es que me nombren por el segundo apellido, que es Castilla. Pero a veces como que, ¿por qué tengo que adaptarme a ellos si ellos también merecen decir bien mi apellido, merecen tratarme como las demás personas? Gracias, Kimberly, por compartir esta experiencia tan personal sobre ti. Y bueno, ahora a manera de prefacio vamos a hablar un poco más sobre la cultura afroecuatoriana, que recibe su herencia de África, específicamente de las regiones de Alta Guinea y el Congo. Esta herencia no es solo un recuerdo, sino un sistema de resistencia cultural que se manifiesta en la tecnología de la marimba, de la chonta, del uso de las trenzas como mapas de libertad y de la tradición oral de las décimas. Es un legado de cimarronaje, donde la música y los cantos rituales sirvieron para preservar la dignidad y la conexión con el ancestro en tierras nuevas. Bueno, quien quisiera que nos hables un poco más acerca de tu herencia afro, como ya mencionaste, tu padre es de Nigeria y tú tuviste la oportunidad de visitar Nigeria, como me lo habrás dicho en otras ocasiones, y que tu madre es afrocolombiana. Entonces, nos encantaría escucharte hablar desde tu experiencia y sobre este vasto legado cultural que has heredado. Bueno, la ocasión en la que tuve la oportunidad de visitar África, mi mamá y yo ya íbamos como con una visión. Pensábamos que África iba a ser un país muy pobre, que iba a haber escasez de alimentos o cosas así por el estilo. Pero nos encontramos con una realidad bastante distinta. Habían bastantes personas que estaban cómodamente económicamente, paisajes hermosos y lugares súper lindos que puedo decir yo, en su lugar parecían países europeos. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que muchas veces creemos que toda África es pobre, pero no es así. África es muy grande y sí en su lugar hay países pobres, pero también hay países que son muy ricos y que hay muchas cosas que podría yo decir es envidiable de otros países, ¿no? En la parte africana, algo que mi papá siempre quiso como que nosotros tuviéramos muy claro fue esto que les traje a mostrar aquí. Que son, no sé si lo puedes mostrar, sí, por favor. Este tipo son de prendas africanas, es como la vestimenta tradicional de allá. Algo que ustedes pueden visualizar, yo traté de traer el más opaquito, es que utilizan colores muy llamativos, como el naranja, el amarillo, el verde. Esto lo hicieron de forma de protesta para darles a entender a las personas blancas de que ellos sí podían ser vistos, ya que siempre hubo este tipo de chistes o de comentarios de que por ser negros y ser oscuros, ellos no iban a ser vistos por lo demás. Entonces, este tipo de prenda es algo que, a pesar de que todavía no me acostumbro a usarlo en sí, sí le tengo un gran cariño porque siento que con pequeñas cosas, ya sea como hablamos o como nos vestimos, podemos expresar nuestros sentimientos.
Y también la comida es muy picante allá en África. No sé por qué, pero lo tenía que decir. La comida allá es muy, pero muy picante y también utilizan muchas masas. Dice mi papá que esto es debido a que ellos se acostumbraron a comer este tipo de textura, debido a que por lo que fueron esclavizados, ellos se podría decir su alimentación no era muy variada y casi siempre eran masas de trigo o alimentos que ya están en su descomposición y por eso tenían como esta textura de masa. Entonces ya la mayoría de sus platos se comenzó a hacer de esa forma. Y allá en África cualquier persona, así sea el barrendero o persona de la calle, te habla 3 idiomas. Sí, te habla lo que es el inglés, el idioma natal de ellos, y el francés, que es el idioma más hablado de allá. Entonces yo decía, uy, dicen que África es como atrasado, pero allá cualquier persona te habla 3 idiomas y yo aquí con el español luchando. Entonces, esas son cosas que me chocaron bastante allá en África. Muchas gracias, Kimberly. Súper interesante y valioso esto que cuentas. Y bueno, siguiendo con Ecuador, conserva un universo inagotable de la oralidad, que también es heredado de esta herencia africana, este conocimiento. En Esmeralda, sitio donde fue el Palenque, el lugar donde se reúnen los cimarrones, donde se reunieron los cimarrones, autores como Isben Hernández Valencia exploran las historias de lucha que esconden estas figuras de la tradición. En el libro Te daré una tunda nos relata la historia de la tunda, muy conocida como un ser con una pata de bebé y otra de molino, que rapta a los niños para alimentarlos del tapado de camarón que sale de su trasero. Sin embargo, Hernández se encarga de explorar una faceta menos difundida, la de la resistencia. Como bien dice el libro, la tunda fue una creación de los abuelos esclavizados en América. Ellos inventaron el miedo para proteger la vida. En este sentido, Dani, quisiera que nos hables acerca de tu ciudad natal, Esmeraldas, y ya que la oralidad es uno de los temas principales para esta sesión, nos encantaría, de hecho, oírte hablar acerca de las leyendas, de la oralidad, de Esmeraldas y su forma de resistencia y la lucha que estas leyendas cargan, tal como es el caso de la tunda, que tiene una historia detrás del mito, que se creó el mito para ocultar la historia. Hay un escritor teórico, se llama Terry, me olvidé el apellido, Terry Eagleton, justamente tiene un texto que habla acerca de los mitos, ¿no? Y dice que todos los mitos tienen un principio racional. Creo yo que la tunda, como este personaje cimarrona primera que ayuda a sus hermanos, a sus hijos a conseguir ese cimarronaje, no hay nada más racional que la libertad, creo. O podemos estar de acuerdo con eso. Claro, Esmeralda es una provincia bastante grande y de hecho tiene una potencia narrativa, o sea, literaria fuertísima. Creo yo que es una de las cunas de escritores maravillosos desde siempre. De hecho, desde antes siquiera de la idea del Ecuador como Estado-nación. Hay una crónica de un escritor europeo, se me va el nombre, yo soy el mejor asesinando nombres. Y este man arriba a las costas de lo que hoy sería Atacames, que entonces él llega y dice que llegó a esta tierra y habían personas negras con la cara adornada de metales entrecruzados en la cara, o sea, imagino que piercing en alguna parte o algo así, de oro y piedras preciosas, decía él. Y decía que hablaban la lengua castilla, o sea, hablaban español, hablaban francés y hablaban lenguas que no entendían, que imagino yo que es algún tipo de lengua híbrida o una lengua propiamente africana. Y es bellísimo, o sea, totalmente va un poco con lo que decías, esto de que hay un desconocimiento total acerca de el acceso a estas
eh, a estos prestigios intangibles como son lo académico, ¿no? Hacia las personas racializadas, que es un poco eh, llegar a nuestros territorios a hacer estos extractivismos académicos y luego contar nuestras historias desde sus propios puntos sesgados y blanqueados y no hacernos parte de esta manera vertical de ir hacia nuestros territorios y que lamentablemente las universidades, incluso esta, replican bastante. O sea, las universidades tienen pactos coloniales muy bien firmados. Y creo que me estoy desviando del tema Esmeraldas, pero tiene todo que ver. Me preguntabas acerca de mitos, ¿no? Hay justamente en un texto mío que te mostré hace poco, que es una catábasis, que sabemos que es un descenso al infierno para luego conseguir algún tipo de revelación y una anábasis. Pero algo que hacía yo en ese texto era un poco anular esa posibilidad de anábasis, justamente porque no hay un cielo, o sea, no hay un territorio diferente al infierno que habitar y por eso pues no hay esta posibilidad de no habitar este infierno. Repetí lo mismo. Entonces estaba el Riviel. El Riviel es un mito de Esmeraldas que es como un canoero que va por los ríos con una cruz que es su canalete y ahoga a los borrachos. ¿Por qué? No lo sé. Ahoga a los borrachos. Algo que me decía una escritora que también es coterránea mía, que es de Esmeraldas, es que primero está el mito y luego está como la idea de lo filosófico y luego está el conocimiento un poco más empírico, científico, si se quiere. En Esmeraldas había un mito de que en la parte de la ciudad capital, que es Esmeraldas, de la provincia de Esmeraldas, había un oído de volcán y que en algún momento iba a estallar y como que no iba a quedar nada de Esmeraldas. De hecho, Juliana habla un poco de esto en un capítulo en el que habla del vapor inflable. Y eso era un mito. Pero luego, con estudios, se sabe que en realidad sí hay un respiradero volcánico en esa zona, exactamente en la zona en donde existía este mito. Y es un respiradero volcánico que también es escenario de otro mito, que es el mito de un mero gigante. Un mero es como un pescado súper grande, creo que un poco aplanado o achatado. Entonces, de hecho hay una noticia del diario La Hora del 2007 que hay un buzo que fue a ver los restos de una embarcación que se hundió. Eso es totalmente verídico, eso acá. Y cuando lo subieron estaba totalmente pálido porque dice que había visto un mero gigante que era tan grande que solo alcanzó a ver sus ojos y que medían 45 centímetros de diámetro más o menos. Eso es gigante para un mero. O sea, imagínate ver los ojos de un pez y solo sus ojos miden 45 centímetros de diámetro. Es horrible. Entonces, claro, en Esmeraldas hay una fuerte presencia de las oralituras, ¿no? Y creo que mientras vas más al norte te encuentras con cosas un poco más, no sé si descabelladas, pero sí ricas en el sentido literario, ¿no? Del nivel ficcional y que luego te das cuenta un poco indagando que tienen como este sentido racional detrás del mito. Ahí en Olmedo, que es de donde es mi papá, que es justamente el territorio del mundo donde están los mangles más altos. O sea, son árboles gigantescos. Yo creo que te pasó un texto mío en donde es mi único viaje a ese lugar y la crónica, una crónica mía en donde los árboles de mangles son imponentes y te hacen ver como la vida de una manera tan distinta. Es como horriblemente bello, ¿no? Y en ese territorio hay como una leyenda de que hay un mono gigante y que se lleva a las niñas como altaneras. Altanero es como un término, no sé si es de acá también, ¿sí? Ya, sí. Sí, alzado, pero con una potencia un poco sexual, ajá,
alguien que no le teme explorar un poco su sexualidad. O sea, una mujer que no le teme un poco a ser sexualmente, no sé, deseosa. Sí, es como rechera y yo. Me acuerdo que mi abuela siempre dice como mojina raspacoco. Ajá, que se hace la mojina. Ajá. Ya. Mi abuela le sabe, claro. Mi abuela es Esmeraldas, mi mamá también. Eh, bueno, siguiendo por la misma línea, las rondas, los chigualos, los arrullos, la marimba, los cantos rituales y los festivos, las décimas y todo lo que forma parte de la tradición afro conforman el archivo histórico vivo de un pueblo que logró preservar sus raíces. Un archivo histórico latente que se sigue alimentando de una herencia transmitida de boca a oreja. Kim, ¿puedes hablarnos más acerca del patrimonio cultural que llegó desde África y que sigue creciendo en cada país donde habita la comunidad afro, como lo es el caso de Ecuador? También podrías hablar desde tu experiencia. Bueno, yo considero que una de las cosas más marcadas que tiene África, que ha dejado acá en Ecuador, es la música. Así como tú lo estuviste mencionando, lo que es la marimba, todas esas músicas que tienen persecución de tambores, es como algo muy de allá que todavía se sigue marcando acá. Los arrullos, mi mamá le encantan los arrullos, más que todo esto se sabe a ver en funerales. Cuando la persona muere, saben, hay mujeres específicas para esto. En Esmeraldas hay mujeres que tú buscas para que te canten en los funerales. Más que todo en las letras, ajá, más que todo en la letra de la canción como que narran la vida de esa persona. Entonces algo que a mí me choca bastante que mi mamá en los funerales se pone a cantar. Entonces mi mamá dice, ay, pero no hay nadie que cante, y se pone a cantar. Entonces yo digo, uy, mami, cállese. Le digo, todo el mundo está en momento de silencio, pero es algo que ella ya tiene muy marcado. Dice, no, es que allá en Colombia también se hace, porque mamá es de Tumaco, frontera de Colombia con Ecuador. Dice, allá siempre se canta. Nosotros nos expresábamos por medio de la música, porque las personas afro solo tenían como la noche como para distraerse, y ellos tocaban mucho. Entonces incluso hubo el momento donde las personas blancas vieron como esto una fuente de ingreso y obligaron a las personas negras a aprender a tocar instrumentos y los obligaban a tocar. Y no les pagan ni miseria. Pero siempre se ha sabido de que los africanos, bueno, no los africanos en sí, pero todas las personas de raza negra tienen como ese don para poder expresar sus sentimientos a través de la música, porque no tenían ni voz ni voto y en ese tiempo no sabían ni escribir ni leer, entonces ellos transmitían lo que sentían a través de la música. Y otra cosa que podría mencionar son las trenzas. En mi familia todo el mundo hace trenza. Todo el mundo hace trenza. Entonces digo, una vez mamá me estaba peinando y yo estaba llorando. No hace mucho, fue como hace 3 meses. Mamá decía, ay, porque mamá me trata feo cuando me peina, porque mi cabello es afro y no me gusta. Entonces mi mamá me decía, no, pues tienes que aprender a hacer trenzas, porque una vez te secuestran y ahí ya tienes cómo salir. Y yo le digo, ¿cómo es eso, mami? Y me dice, claro, me dice, las mujeres antes hacían trenzas donde hacían la silueta y la forma de los caminos para poder escaparse. Y digo, ¿a poco? Y me dice, sí. Entonces ahí cuando yo me doy cuenta de que todo tiene como que un significado escondido. Y es ahí cuando uno dice tantas cosas que uno hace de manera automática y no se da cuenta de la importancia que tiene. Que uno se apropia de algo sin saber el significado que tienen las personas que por derecho lo hicieron. Por ejemplo, hay gente que se hace trenzas y ya por moda o cosas así, pero no se ponen a investigar mucho a fondo el cómo surgió, del sufrimiento, de cómo ellos buscaban la manera de poder salir a buscar su libertad. Y bueno, pensándolo bien, bueno, no quería mencionar esto, pero mi papá siempre dijo que uno tiene que saber resaltar mucho más. Que uno nunca puede dejar que su color de piel lo defina. Ya, en la palabra que me dice mi hija, tú cuando una persona te diga negra, tú tienes que ponerle un pare. Así te lo diga de cariño o de amor. Porque tú no ves que al blanco le dice, oye blanco, ven. O sea, porque cuando quieren referirse a ti, tienen que ser por tu color de piel.
No tiene nada de malo ni digas que hay que estás negando tu raza ni nada, pero tienes que mostrarle que tú eres mucho más que la parte física, que es la parte emocional, el quién eres y todo eso. Entonces, yo creo que a veces me pongo a pelear conmigo misma porque a veces siento que no acepto quién soy en la parte cultural, porque a veces mi mamá dice, tú pareces que eres blanca, tú te que eres blanca, me dice mi mami, porque me dice, tienes que aceptar quién eres. Por ejemplo, yo me lacié el cabello. Mi cabello era un afro total y yo me lo lacié porque no aceptaba que mis amigas tuvieran el pelo planchado y todo bonito y se hacían así y yo con mi pelo ahí que parecía una escoba parada. Entonces, y después de que yo me lo lacio, me dicen, ay, pero se te veía tan bonito afro. Entonces yo siento que uno tiene que aceptarse. Una vez que uno acepta quién es, uno ve las cosas de manera distinta. Porque a la final no es algo que si cambias tu físico cambia la respuesta a ese problema, simplemente va a seguir ahí, porque tú sigues con eso interno. Así tú te cambies el color de piel, tú te cambies el cabello, todas esas cosas, todo empieza desde ti, porque al final eso eres lo que eres y eso es lo que transmites. Entonces mi papá me dice, tú tienes que ver quién eres y no cambiar lo que eres, tienes que aceptarte, porque eso no va a cambiar. Que tú eres negra, eso no va a cambiar. Pero tienes que ver la forma de cambiar que las personas piensen eso de ti. No es que, ay, que me vas a ver blanca ahorita, no. Pero tengo que mostrar eso de mí para que olvides que soy negra. Es que no sé cómo explicarlo. Creo que me hice bola. Como que tengo que resaltar aquellas características que tengo como persona. Que no me tengo que achicar porque soy negra. Sino que tengo que, si yo me quiero reír fuerte, voy y me río fuerte. Porque mi mamá esa era otra que decía, ay, te ríes como negro, van a decir que somos bulliciosos por ser negros. Entonces hablaba más poquito, hablaba más despacito o cosas así por el estilo. Entonces, ahora ya de grande ya acepté quién soy. Pero antes de chiquita sufrí mucho racismo en mi escuela porque siempre habían puros niños blancos. Y me decían, ay, tú tienes una boca grandísima y eres negrísima y esa nariz. Y yo, uy, yo me ponía a llorar a mares. Y mi maestra me decía, pero eso no tiene nada que ver, me decía, ya tranquila y todo eso. Y me decían, no te pongas mal ni nada de eso. Pero yo sí me sentía mal. Y más me ponía a pelear con ella, ay sí, pero ¿por qué dices esto y esto? Y dije, no la voy a cambiar, no voy a cambiar el pensamiento de ella, pero sí puedo cambiar ese pensamiento que yo tengo en mí. Y así fue cambiando la situación. Muchas gracias por abrirte emocionalmente con nosotros y contar esas experiencias que aunque la gente a veces crea que el racismo es algo que quedó en el pasado, es un problema que sigue afectando a las comunidades afro. Y gracias por abrirte con nosotras, como ya te decía. Bueno, ahora cambiando un poquito el tema, como mencionabas lo de la fiesta, lo del goce del cuerpo, podríamos hablar de los artistas. Me gustaría saber qué artistas, ya sean de Esmeraldas o de la diáspora africana, los han influido más en su forma de crear, ya sean cantantes, escritores, artistas visuales, cualquier tipo de artista. Conocemos a figuras imprescindibles como son Nelson Estupiñán, Antonio Preciado, Adalberto Ortiz, Luz, Argentina Chiriboga, pero también a voces contemporáneas como Juliano Ortiz Ruano y el mismo Yombriel, como ya mencionabas, Yombriel, que aunque no viene del mundo literario, imprime en sus canciones, o sea, sí, ya, pero no del mundo literario de la palabra, sí, no me estoy acordando de lo del Nobel, de ese man, al músico. Lo del músico. Sí, ya. Me hiciste, sí. Me hiciste recordar. Imprime en sus canciones, Yombriel, una identidad afrodescendiente vibrante, tal como mencionaste en tu reseña reciente. Entonces me gustaría saber cuáles de estos artistas han influido o han dejado huella en ustedes. ¿Quién quiere comenzar? No se peleen.
Ah, ok, bueno, Daniel, háblanos tú. Este, Primero aclaro que yo desde siempre, o sea, según yo me gustaba la música, pero luego me di cuenta que no me gustaba toda la música. De hecho, sentía un rechazo gigantesco por los géneros urbanos. Pero eso igual es porque estaba pequeño, no tenía el lóbulo frontal desarrollado, era cristiano encima, entonces había un rechazo que se podía justificar a esos géneros urbanos, ¿no? Y respecto a lo cultural, yo, si bien no estudié toda mi primaria y secundaria en Esmeralda solamente, pero fue como que el espacio en el que más me formé. eh, yo estudiaba en la Bellas Artes, que era una escuela en la que por ley, o sea, materias de tronco común eran materias artísticas y culturales, o sea, dibujo que yo desde siempre y no he cambiado eso. Soy pésimo con el dibujo, no me sale ni el sol con cara. Pero, pero en cuanto a la música, me gustaba un montón. Nos enseñaban a bailar marimba, a bailar el mapalé. Jamás aprendí a moverme bien el mapalé. En la marimba sí. Y, y, y claro, yo tenía una profesora que de hecho era muy linda. Cuando regresé justamente de Quito, porque estudié como un tiempo en Quito y regresé a mi mismo colegio. Esta profesora se iba a jubilar ese año y como que para jubilarse se hizo una fiesta gigante ella misma. Hizo como un festival de literatura o algo así, pero de literatura escrita no había nada. Entonces era solamente un montón de arrullos, de chihualos. Llevó a Rosa Huila. Rosa Huila es una persona que es una rockstar en cuanto al mundo, en cuanto a la diáspora africana en América Latina de la música, ¿no? Es una rockstar. Ella canta bellísimo, la llevó al colegio. Yo no sé dónde sacó presupuesto para el montón de cosas que hizo ese día, pero me encantó. Me encantó. El primer poema que yo me sé de memoria fue gracias a esta profesora, que es un poema justamente creo que es de Jalisco González. Espero no estar equivocado. Yo soy el número uno en confundir nombres, nacionalidades y matar autores. Es un poema que empieza como hay una voz lírica que se está peleando un poco con otra persona que llegó de otra parte. Hay una parte que dice, voy a parafrasearlo porque eso no es una cita, estoy matando el poema, que es, y llegó diciendo que él y la poesía eran uña y mugre, y bla, bla, bla. O sea, y llegó con corbata o sea, es un personaje que no se nombra, o sea, la voz lírica no menciona jamás que es una persona blanca, pero se entiende que es una persona europea, ¿no? Y una persona europea que le dice, no, lo que tú haces no es poesía, esto de acá es la verdadera poesía, y yo soy una uña y mugre con ella, ¿no? Y hay un grupo de marimba que es colombiano, se me fue el nombre, no es Canalón de Timbiquí, es otro. Es el más famoso que amamos, de hecho, pero no es ese, es otro grupo. De hecho, es de Esmeralda, es de Ecuador, sí, es de Ecuador. Que convirtieron esta poesía en como en un arrullo, creo, no lo sé. Y entonces, para mí la música y la cultura no es algo que ha estado como para estudiar, o sea, jamás fue solamente un objeto de estudio, era algo que estaba vivo, presente y totalmente tangible, accesible a mí. Y creo que eso también es un privilegio, ¿no? Y hay autoras contemporáneas, estoy tratando de acordarme el nombre, pero no recuerdo. Es una cantante y compositora que justamente hace poco terminó una maestría. No recuerdo el nombre, pero ella es del Valle del Chota y tiene un EP que es bellísimo, que justamente habla de la desaparición forzada de una tía suya, de una tía abuela suya, ¿no? Que esto es bastante frecuente en nuestro país, por desgracia. Entonces, es un canto a la muerte, a la despedida, porque luego hay un verdadero
canto en el luto y la que canta, o sea, la voz lírica de esta canción es la persona muerta, pero está totalmente feliz y el resto de las personas están celebrando. Es como esto que dice Ibsen Hernández en Te daré una tunda, que el arrullo nació un poco para dejar de ver a la muerte como algo plástico y volver a sentir ese dolor, pero no desde la total desgracia, sino desde la posibilidad de un encuentro con los otros, ¿no? Con nuestros ancestros y todo eso. Y creo que me estoy desviando mucho de la pregunta porque me preguntaste de autores y yo te estoy hablando de autores igual, entonces no estoy totalmente desviado. Hay una escritora, perdón, hay una arqueóloga negra guayaquileña, es Génesis Delgado Bernaza, que habla justamente, o sea, habla de cómo Guayaquil de hecho tuvo unos palenques y unos espacios de resistencia afro bastante fuertes. Es una tesis increíble, de hecho estuvo aquí dando unos talleres hace unos meses, ¿no? Hay unas feministas y hay unas teóricas feministas negras de Quito que yo amo un montón, es Génesis Arangonó, espero decir bien el apellido si es así, Génesis Arangonó. Ella habla desde los feminismos negros a un montón, ha leído un montón de personas y no es que necesitamos leer a otras personas para validarnos un poco, a veces sí en los espacios académicos, ¿no? Pero claro, hay otros escritores contemporáneos como Olmedo Guerra, que en su literatura él no es afroesmeraldeño, él es esmeraldeño, que tiene una connotación un poco distinta porque se piensa en Esmeraldas como un territorio solamente afro, pero en realidad es afroindígena, es muchas otras cosas, aparte de esa que es la principal, ¿no? Entonces, él es poeta, es marica, su poesía es bellísima, es como erótica, es un poco mística a veces. Es como... me encanta. Anthony Guerrero también, que de hecho es el mejor amigo de la Juliana. Tiene una poesía increíble. Él es una persona negra, esmeraldeña, de Atacames. De hecho es VIH positivo. Entonces tiene un poemario que es El cuerpo en llama, creo que se llama Espero no estarlo matando. Pero ese poema habla justamente de cómo el deseo excede a la enfermedad. Y es un poema increíble. O sea, yo me enamoré de ese poemario. De hecho, está en mi carrito. Lo espero tener pronto. Y hay un montón de escritores negros ahorita que están haciendo unas cosas bellísimas. Saskia Hurtado, por ejemplo, hace poco tuvo una presentación de una curaduría que hizo en el MAC de qué tipo de ancestras queremos ser. Justamente lo hizo en colaboración con Juliana, ¿no? Hay otros escritores que si bien no son negros, pero son esmeraldeños, o por lo menos han vivido la experiencia esmeraldeña, ¿no? Como Spacer, se me fue el apellido, pero es como esmeraldeño alemán y tiene es artista visual. De hecho hay una conferencia suya en internet, creo que se puede encontrar muy fácil, se llama Visiones del Monte, ¿no? En Esmeraldas a los mitos, a estas figuras mitológicas se las llaman visiones. O sea, no se le dice el mito de la tunda es la visión. O sea, una visión es ese personaje mítico o de leyenda un poco terrorífica o urbana, y él explora muchísimo eso en su obra visual. De hecho ahorita en el MAC hay una exposición suya, si bien no se centra en lo esmeraldeño, pero siguen como la conexión que hay entre las Filipinas, que sabemos que es un territorio que fue colonizado por España y luego por Inglaterra, y su idioma es como una mezcla entre español, filipino, y su idioma, pues uno de sus idiomas oficiales es el inglés. Entonces él hace esta conexión entre esta ex colonia española y el resto de las colonias españolas en América, ¿no? Y es bellísimo. O sea, hay de autores y personas que están trabajando estas cuestiones de la diáspora africana en América, hay un montón y todos están haciendo un trabajo increíble. Por ejemplo, la Majamina, que es colombiana, es como
tiene unas poéticas del biche. Yo probé el biche, me enamoré del biche. El biche es un dispositivo que todos, o sea, debería ser ley pública que en las universidades donde haya personas afro haya como un espacio por y para el biche, no sé. El biche es una bebida espiritual espiritista. No, no sé si tú podrías hablarnos también de como estas conexiones otras que tienes entre lo colombo ecuatoriano, no sé por qué. Porque comparten un montón de cosas. En general igual hay como otras bebidas que son igual de espiritistas, espirituales, que son un poco idénticas al biche, pero tienen otro tipo de connotaciones que son más adaptadas a nuestras realidades. Bueno, no sé si esto se va o tiene relación, pero mi mamá siempre me dice que ahí en Colombia cuando la gente se enfermaba iban donde estos tipos de curanderos, allá se los conocía como curanderos y ellos hacían preparados de montes que se los hacían tomar a las personas porque decían que a veces tenían o estaban ojeadas o les habían hecho la brujería. Entonces, eran cosas amarguísimas que solían tenerlos por meses para que se fermentaran o años incluso, para que ellos pudieran de esa forma curarse. Entonces mamá por eso tiene esa costumbre de que dice, no, es que tú te dieron un mal de ojo, tienes que hacerte curar, pero aquí no se consigue curanderos, así que curen con montes o ese tipo de cosas. Son como que en la parte somos muy tradicionales en buscar limpieza, porque somos como, no sé, como que nosotros vemos cosas, digo yo. Allá en Esmeraldas incluso y en Colombia se puede creer mucho en los espíritus y que el duende. Ajá, mi mamá me tiene traumada con el duende porque dice que al duende le gustan las mujeres negras. Entonces llegó un momento en el que yo amanecía toda aruñada. Mi mamá me decía, no, es que ese es el duende, ese es el duende. Y me dice, sí, a una primita se la llevó. Allá en Colombia ocurren muchas cosas como que si algo pasa, ellos ya saben que es por algo sobrenatural. O sea, lo explican de forma sobrenatural. Entonces, sí, hay muchas formas de curar a las personas por estos curanderos. Que aquí casi no se consigue, la verdad. La gente como que ya... Ajá, es muy difícil. Sí, históricamente. Pero donde encuentras... Ay. Ah. Ujú. Entonces ya, y otra de las cosas puede ser la comida. También, nosotras las personas negras estamos muy acostumbrados a comer el marisco, a comer verde. Sí, o lo dejan como mariscoso. Entonces, pero allá tú vas a Esmeralda y puro marisco, puro pescado. La alimentación es mucho más diferente y creo que por eso dicen que las personas de raza negra como que son en sí un poco más fuertes o no se les nota la edad. A una persona negra de 80 años tú le pones sus 60 por ahí, a diferencia de una persona blanca que por su alimentación, incluso digo yo, el adefesio de que salen y tienen que ponerse una sombrilla porque si no se quema, tienen la piel como tienen como que la piel maltratada. Entonces yo creo que son muchas cosas, no solamente en la escritura o en la música, sino incluso en la comida se puede llegar a ver. Robert Nino es es un cantante y compositor. No voy a intentar mencionar un país porque no sé, pero él habla justamente de todo eso. Tiene una canción bellísima, se llama Negro, y la otra se llama Cabello Bello. Son canciones increíbles y como, no sé, hace un tiempo se hicieron super mainstream en cuanto a los influencers negros. O sea, todos usaban sus músicas. Y eso. No, qué interesante aprender con ustedes. Y lo que mencionaba sobre el duende, no sé si te han contado, Daniel, en anteriores ocasiones, sí, de que mi abuela tiene una experiencia con el duende cuando ella vivía en Esmeralda. Bueno, más bien la hermana de mi abuela, que ella murió cuando era pequeña, 7 años creo que tenía, la hermanita de mi abuela. Y se lo atribuyeron al duende, de que el duende se la quería llevar y la terminó matando. Ajá, entonces es como que tiene
esa creencia en las figuras mitológicas. O también mi mamá me decía de que me iba a llevar la tunda. Yo me portaba mal, te va a llevar la tunda. Y a veces me daba tanto miedo que yo cuando la veía a ella, porque la tunda toma la forma del familiar cercano, yo la veía a ella y yo veía que no tuviera los pies de bebé o de molinillo. Ajá. Entonces yo era asustadísima y también recuerdo que ella me contaba sobre que también cuando eran pequeños tomaban a la tunda hasta como una especie de juego, porque se ponían dentro de una habitación y de que uno de los niños que jugaba o una de las niñas iba a tocar la puerta y decían, no, es la tunda, y les daba así mucho miedo. Es como también mi abuelo, él era pescador y en una ocasión me contó sobre el ribiel, de que esta lucecita, ajá, que él lo vio. Sí, En Esmeraldas todo el mundo ha visto el riviel, todo el mundo ha visto la tunda, todo- todos los abuelos han peleado a machetazos con el duende. Sí, mi abuelo es de Limones y él cada vez que va se pelea con el diablo, el duende o algo así, o sea, sí. Bueno, eso. bueno, y así como les decía, incluso tú mencionabas lo de los curanderos y esta forma más tradicional de curar. Yo recuerdo de que también me contaban sobre la sangre de la iguana o la sangre del mono que se toman para curar o cosas así. O que se pasaban el sapo para curar las heridas. Sí, mi mamá ya se fracturó, le pasó, tuvo un accidente en la pierna. No recuerdo muy bien, pero ella decía que le pasaban un sapo para curar. Sí, porque, o sea, le quedó aquí una herida, pero, o sea, como que una cicatriz, pero se curó. Entonces, es interesante estas formas. Es- O sea, es que igual la medicina un poco occidental se sirve un montón del conocimiento ancestral de la medicina que llaman un poco más bien homeopática, que eso es un término totalmente europeo igual. Y claro, hay un montón de cosas que sabemos que sí sirven, ¿no? No sé si lo del sapo, pero, pero claro, esto de las quemaduras y ponerte sábila es algo profundamente pues, ancestral y así. Y se sabe que luego se comprueba y es real, ¿no? Y hay un montón de cosas que son cooptadas justamente por la medicina occidental que se sirven de los conocimientos médicos ancestrales y se desconocen luego. Y lo único que hacen es producirlo en masa de estas formas más, no sé, un poco plásticas, ¿no? Un poco plásticas para poderlas hacer en masa. En cuanto a lo natural, es como mucho más difícil producir en masa y como que se vuelva parte de esta industria del capitalismo. Y- del capitalismo, ¿no? Porque igual estas curanderas casi nunca cobran, o sea, casi nunca cobran, o sea, no cobran o casi nunca cobran. Y, o sea, en un mundo capitalista, ¿no? O monetarista, si ustedes quieren, que es para mí un término más apropiado al sistema económico en el que vivimos, eh, una medicina que de verdad se preocupe por curar al espíritu y curar al cuerpo y sin cobrar, pues no funciona porque no le beneficia a nadie, ¿no? Y no sé si pelear con el duende con las matas de verde beneficia a alguien tampoco, pero es entretenido escucharlo luego, digo. Y eso. Yo jamás vi a nada. ¿Qué cosa? No, yo nunca vi al duende. Ni a la tunda, No, ni al riviel. no. Te falta llegar viejito y ahí seguro lo ves. Seguro. Sí, y ahí seguro te peleas con Ojalá él. y convertirme de esos abuelitos que pelean con macheta con el duende. Bueno, ahora me gustaría proponerles algo. Que compartan cualquier pensamiento, historia o dato así para ya ir concluyendo sobre el pueblo afro que sientan que es necesario que nuestra audiencia conozca. ¿Qué mensaje o pedazo de cultura les gustaría dejar hoy en la mente de quienes nos escuchan? Así, un último mensaje para nuestro querido público que nos escucha. ¿Quién comienza? El mío es súper corto y
no sé si preciso, pero sí necesario. Yo creo que el mejor antídoto para el racismo, que es en realidad el principio de un montón de cosas que están mal en el mundo, creo yo que casi todos los sistemas de opresión y que hacen que la humanidad esté tan mal nacen del racismo, ¿no? Hablo de, por ejemplo, el machismo, hablo de la gordofobia, hablo de un montón de cosas que están mal y polulan por alguna rara razón en este año, en estos tiempos, ¿no? La educación, lean, lean mucho, lean, edúquense y eso. Empezando por Bell Hooks, Todo sobre el amor. Perdón, amo ese libro, amo toda la trilogía de Bell Song to the Nation, Canción de amor para la nación. A veces creo que igual mato otros idiomas cuando lo hablo. Bueno, no sé qué decir, podría decir que aunque no mate, duele. Esto es o sea, yo lo digo de esa forma porque le digo a mis amigos que por más que ellos digan que el comentario que ellos dijeron no fue muy fuerte o no fue bajado de tono, eso no quiere decir que no tuvo un impacto a la persona que lo escuchó. Entonces que a veces nosotros decimos algo porque en estos días todo está normalizado. A eso es a lo que me refiero, en el que digo que no es que el racismo se acabó, sino que ahorita la gente normaliza escuchar un chiste de humor negro y se queda normal, se queda tranquilo, o uno mismo por automático se ríe. O sea, como que, oye, se fue la luz, no te veo. Como que, ay, qué risa, pero son chistes que la gente cree que es como muy natural decirlo, pero sí afectan a la persona. Entonces que hay que empezar por eso, por pensar una segunda vez más si lo que digo primero es importante, no vaya a lastimar a la persona pues a la persona que se lo dirijo. Otra cosa es que me estrese y me molesta que ay, te voy a decir algo, pero no te vas a molestar. Sí. Porque ya saben que quieren decirte algo racista o algo que saben que van a herir tus sentimientos y ya con decir que no te vas a molestar, uno no se va a molestar. Uno se va a molestar. Y como que, como que más rabia da cuando uno le dicen eso, porque uno dice, ya está bien, dime, y uno se molesta, pero como que se traga ese enojo. No, yo no me lo trago. El enojo. Otras cosas podemos estar conversando. Pero no, o sea, yo tengo un grupo de amigos bastante nuclear y algo que jamás hacen es chistes racistas. A veces sí hacemos uno que otro chiste es un poco xenofóbico, ¿no? Pero hacia Estados Unidos, que creo que ahorita está un poco bien hacerlo. Pero jamás hacemos ese tipo de chistes. Porque digo yo, o sea, ¿para qué voy a considerar a personas mis amigas si no van a defender mi cuerpo políticamente? Es como, esto lo vi en un TikTok, no es mío, no es mi frase. Para que no me la atribuyan luego. Entonces eso. Chao. No, todavía no nos vamos, falta una última actividad. Sí, pero falta un juego, falta el juego. Ahora que dices lo de esto no me lo atribuyo, yo vi la misma frase, pero con lo del cuerpo femenino, de que cómo voy a andar con alguien misógino. Bueno, no tiene nada que ver ahorita. A ver, ya, sí, ya, pero igual no me quiero desviar un poco del tema. Ya, bueno. Bueno, para la despedida vamos a hacer dos pequeños juegos. En el primero nos vas a ayudar tú, Daniel, como buen esmeraldeño. Y en el segundo, tú, Kimberly. Bueno, en el segundo en realidad vamos a participar todas. Bueno, aquí tengo una cajita de palabra. Ya. De uso cotidiano del lenguaje nación esmeraldeño. Que tienen su propia forma de nombrarse. Entonces tú tienes que elegir cinco palabras al azar, 5 cartitas al azar. A ver, tenga el micrófono, yo te voy a ayudar. A ver, soy ayudante. A ver, por ejemplo, yo voy a hacer la primera palabra para que me caches el juego ya. Ok. ¿A qué hora de la madrugada se le ocurrió esto? A ver,
en Esmeralda no se dice aprieta. Se dice, acá está, yo esto lo saqué de mi mamá, le dije dime palabras para un juego y dime cómo se dicen en el lenguaje de nación. Yo esto me lo dijo mi mamá, yo le dije dime palabras acá que llegamos en Guayaquil y cómo se los dice en el lenguaje de nación esmeraldeño, así que todo lo que está aquí es de mi mamá que me ha dicho, así que mi fuente es mi mamá. Fuentes confiables. Sí. Para citar en Chicago de uso luego. Mamá de Xiomara. Anota al pie. A ver, apretar, chuta. Me lo pones difícil. Primero me voy a justificar. Yo crecí siendo cristiano, entonces apretar. No sé. Es como en Esmeralda no se dice apretar, se dice acuñar. Acuñar, o sea, es que acuñar, sí, acuñar igual yo lo conocía más en un contexto de tender la cama, en plan, cuando le pones bien los filos, eso es acuñar, ¿verdad? Mi mamá también me dice, tienes que acuñar bien la cama, como que tienes que meterle bien. No, mi mamá también dice eso, solo dice, ajá, como apretar o cuando uno quiere meter, o sea, es la palabra más cercana que le pude encontrar porque no le iba a poner como la definición. Entonces como que acuña bien el toldo en la cama o cuando vas a meter algo dentro ajá, sí, como que, y que entre, o sea, como que mételo bien, acuña bien, ajá. Ya, entonces acá tenemos otras palabras, deja sacar los poemas, que esto es para nuestra segunda actividad. A ver, elige. Esto es súper fácil, No. O sea, es que están viradas las cartas, se supone que tienes que ver la palabra en el lenguaje, o sea, la palabra que se nombra en Guayaquil y tú... Está en el lenguaje de nación esmeraldeña. Espera, deja cambiarte. Ok, sí. Tan. Musiquita de fondo, producción, musiquita de fondo. Pongan en esos momentos Dansex de John Briel. Mamá siempre dice, Cristo viene a pie. Mi abuela es colombiana. Bueno, mi bisabuela es colombiana. Sí. Pero de Florencia. Tienes que leer así, mostrar. A ver. Uy, esa está difícil. ¿Qué dice acá? Espía, mira, esa fea. No esa fea. Débil, chuta. ¿Qué puede ser? Débil, un sinónimo de débil. Blandengue. ¿Es blandengue? Mi mamá, fuente es mi mamá. ¿Qué dice? Ya lo puedo voltear, a ver. Balurdo, ¿qué es eso? ¿Qué es balurdo? Fuente débil. A ver, no voy a hacer el intento de coger esa porque no sé. Ahí está, ya está, pues. Se dice tamal en Esmeraldas, que es como más internacional igual. O sea, yo no sé por qué le dicen bollo aquí. Bollo, de hecho, es como se le... Sí es distinto, pero igual es como la forma. Tiene más sentido que se le diga tamal en vez de bollo. Bollo en Esmeraldas, de hecho, se le dice al excremento humano en forma de rollito de canela, ¿no? Entonces, es raro luego ver en acá y que la gente diga bollo, y es como, ¿por qué? Yo no pude comer bollo en un año, o sea, porque aún lo asociaba. Y eso, ¿ya? A ver, Otra. son 5, vas 3. Ok. Pero ella también es Esmeralda. Bueno, de Tumaco. Cuenta, sí, eso cuenta. ¿Tengo que leer? No, esta, Ay. o sea, sí, esa, pero tienes que leer o sea, lo que dice delante. ¿No? A ver, ¿aquí cuál leo? No, tienes que leer, mira. Está, por ejemplo, así, de que adefesiosa, y lees así. Y acá atrás está la palabra, el activo. A ver, repito.
de que, a ver, ayúdame un ratito con la cajita. Por ejemplo, aquí está la palabra verde. Tú tienes que leer la palabra verde y, y no sé, decir el adjetivo en el lenguaje de Nación Esmeraldeña. El sinónimo en esmeraldeño. Ajá. El adjetivo, estoy loca, el sinónimo es. Ya me salió, ya me salió espía, o mira, yo creo que es como, uy, este man está como aguaitando, Es agüitado. aguaitando, ¿cierto? Yo digo eso mucho cuando mis amigas están chismeando y no me entienden. A ver, otra. Parpadear. Está como complicada la situación. Ay, un comodín. Como Comienza con C. No de sé. hecho, sí la dicen full en Colombia, creo. Ay, capaz que la escucho y me acuerdo. Hasta que creo que se usa como para decir cuando alguien se murió también. Sí. No. No. No sé. ¿Y termina con qué letra? A ver. O sea, en infinitivo el verbo con R. Ay, no, muchachas, me rindo. Cafear. Ah, cierto. Sí, sí, sí. Yo tengo una experiencia con esa palabra, de hecho aquí en la UBA, porque la puse para un trabajo creativo, y yo puse capeo no sé qué, y la profesora, ¿qué es esa palabra? O sea, ¿de dónde la sacaste? Y me dice, ¿qué quieres decir con eso? Y yo le digo como, o sea, capear, y yo haciendo así, y me dice, entonces, ajá, en todo caso, parpadear, no capear, y yo, bueno, capear. Me pasa full en trabajos. Ay, pero... Sí, quiero seguir, sí. A ver, adivina. Esta es la palabra. Y detrás es sinónimo. Yo en mi vida lo había escuchado. ¿En serio? En mi vida lo había escuchado. Agua de canela. No sé. Y ellos lo usan en su contexto súper de que pásamela. Oh my god. No sé, creo que... Ay, no, mi amor. La verdad es que estoy perdida. Estoy perdida. A ver, A ver, déjame ver. Tútuma. Yo me quedé igual de. ¿Qué? Hay que cuestionarnos un poquito. no, pero te lo juro, en mi casa lo usan como, ya está la tutuma, ya está la tutuma. La tutuma mi mamá sí, pero es cuando hace como colada. Ah, no, acá la usan como en el contexto de agua De la agüita de canela nomás. o agua de menta, así como algo que sea agua aromática. Ya lo voy a decir a mami. Daniel, ¿quieres sacar una última palabra? Bueno, Ya. me va a ir mal, ¿verdad? A ver. Esto no me define. No, y aquí falta la lectura de los poemas, querides. No acertar esto no me define como esmeraldeño, aclaro. A ver, ¿cuál es la...? Ah, pero ya la dije. ¿O cuál es? Adefesiosa. A ver, adefesiosa. Chuta, es que hay tantas palabras para decirle a alguien adefesioso en Esmeraldas. A ver, no es creído porque eso es como muy de todas partes, ¿no? Chuta. A ver. No es adefesiosa. Ah, con R. Piensa en una rosa. Pero Eh, tengo una en la punta de la lengua, pero no sé si es me rindo. Roñosa, es verdad. Pero bueno, sí. Sí. Esto no me define como esmeraldeño. Sí. Aparte, se te olvidó poner una que creo yo es importantísima.
En Esmeraldas, cuando se habla de lo que está en el fondo del agua, no se dice al fondo del agua, es algo que es al plan, al plan, y ya se sabe que es al fondo del agua, al plan. No sé. Lo de parpadear ya lo dije. A ver, ahora uno cada uno. ¿Cuál quieren? Ay, no sé. No, no, esto es de las palabras. Verde. ¿Cómo se dice? Se dice verde, ¿no? Pero mi mamá lo dice de otra forma. Verde, es verde, plátano, verde. ¿Qué dice? Cañuco, ¿qué es eso? Oye, ¿de qué parte es tu mamá? Es de Esmeralda, o sea, Esmeralda, la ciudad de Esmeralda. Solo que mi abuela es de San Lorenzo, pero vivió en Limones y luego se fue a Esmeraldas, así que no sé de cuál de esas tres ciudades es. Ay, con razón, mira, yo soy de super urbano, perdón. Cañuco, no lo había escuchado nunca. Ok, ahora Kimberly. ¿Gentío o mucha gente ya? Mira, la plena, a mí se me volteó. Pero nunca había escuchado esta frase. Se dicen mentideros en el espacio donde se reúne un montón. Ajá. Pero esta como que está curiosita. Esta también está curiosita. No, se lo juro, chicos, yo pedí fuentes, mi mamá, fuentes lo que dice mi familia, pero ajá, sí, ellos dicen guayunga, como cuando hay mucha gente o así como un gentío, Oye, esa sí, guayunga. sí lo había escuchado. Sí, lo había escuchado. Solo de mi bisabuela, pero... Bueno, chicos, entonces ahora sí vamos con los poemas. A ver, yo sé que aquí alguien ama la poesía, así que por eso decidí. Los tres. Sí. Así que por eso, para la despedida, vamos a hacer este juego en el que en esta cajita hay fragmentos de poemas de autores esmeraldeños y cada una de nosotras elegirá un número y recitará el que le haya tocado. ¿Qué número eliges, Kimber? 3. ¿Qué número eliges, Daniel? 4. Del 1 al 3. 2. Yo elijo el 1. Creo que vas a amar el 2 porque lo elegí pensando en ti y yo dije, Daniel tiene cara de que va a elegir el 2. Ajá, así que, a ver. ¿Tú elegiste cuál? El 3. Ah, ya, entonces a mí me toca el 1. Comienzo yo. Este poema se llama Miriam Makeba de Antonio Preciado y dice, está dedicado a Edgardo Prado y dice, ocurre que cuando ella se pone toda torrencial, digo, cuando ella llueve, sus hondos aguaceros, los resecos veranos del África comienzan, esa canción enorme del reverdecimiento. Belleza. Larguita. ¿Quieres que te toque una larguita? No. A ver, muéstrame, ¿cuál es el número 3? Ay, no. ¿Cuál es el número 3? Es una corta. Ay, ya. Pero había una que estaba como en quichua, como no sé. No, ninguna está en quichua. Ay, ya. Ya. La noche y mi dolor, de Nelson Estupiñán Vaz. El negro manto que la noche umbría, tiende en el mundo a descansar con vida. Su cuerpo extiende ya en la tierra fría, cansado el pobre y su dolor olvida. También el rico en su mullida cama duerme soñando, hará avaro en sus riquezas. Duerme en el guerrero y en su ensueño clama, soy invencible y grandes mis proezas. Está bonito, está interesante. Y ahora el último poema que... Sí, ajá, es el segundo, pero es el último que vamos a recitar. Ay, no, a ti te tocaba primero, claro. 1, 2, 3, ya fue. Pero, ajá, lo vas a amar. Yo sé que tú lo amas. Ahora vamos a ver si lo amo. Ah, no, sí, amo. De hecho, tengo el libro con este poema aquí.
para leerlo desde mi libro mejor. Ay, gracias. Es de una marca guayaquileña. Sí. Sí. Justo están en promoción. No, yo nunca. Yo nunca. A ver, tengo acá. Mejor lo busco en mi poema. No, o sea, hoy saqué a pasear este libro. Entonces, bueno, esta semana. La semana pasada fue Ojos Azules de Toni Morrison, el libro que saqué a pasear, porque no lo leí nunca. Canto 25 de Juliana Ortiz Robano. ¿Qué se necesita para engendrar hijas tristes? Me pregunto, mientras rasco las costras de la pared donde tengo dibujado un árbol pérfido, de donde cuelgan como manzanas de carne los rostros de mis parientes. ¿Qué se necesita para engendrar hijas tristes? Me pregunto y el árbol asiente, como si sus ramas intentaran darme un abrazo, el abrazo de la muerte. Se sufría en la vieja casa familiar. Las mujeres dormíamos con un ojo abierto, con nuestras hermanas adheridas a nuestros cuerpos para evitar que los primos nos tocaran, mientras escuchábamos cómo los tíos desvirgaban a las empleadas adolescentes en la cocina. Niñas arrancadas de sus hogares, al norte cruzando ríos y subiendo cerros del tamaño de la casa, donde les prometían prosperidad y seguridad, donde ni nosotras, las hijas y nietas del árbol, lo estábamos. ¿Qué se necesita para engendrar hijas tristes? Me pregunto, y todavía éramos obligadas a sonreír, a estar alegres, a recibir las bendiciones de los mismos hombres que en las noches con nuestras hermanas, como prolongaciones de nuestros cuerpos, eran los monstruos de los que teníamos que huir. Y todavía nos preguntan por qué la rabia. ¿Acaso tengo que agradecerle a mi madre que cobije con bondad la mano que se metió en la inocencia de mi hermana? Rasco la pared que empieza a sangrar, descubro el árbol y emergen sus rostros y dioses, extraigo mi estómago para evitar vomitar sobre ellos. ¿Qué se necesita para engendrar hijas tristes? Se necesita nacer en el centro del mundo, no tan al centro, al norte mejor. Se necesita llevar un apellido con R y creer en la moral propia, seguir creyendo que es bueno que las hijas duerman solas como trozos de carne en medio de la sábana. Para engendrar hijas tristes solo se necesita ser madre y luego confesarse que nunca se quiso al padre, que el padre era un vicioso, que hay que querer a los tíos y a los primos sobre todas las cosas, aunque ellos descubran colmillos como feroces y molodontes y se disputen la piel de una. ¿Qué se necesita para engendrar hijas tristes? Me pregunto, y lo que veo es el rostro de las mujeres que fui, reposando amordazadas en la mesa de la noche a un costado de mi cama. Bravísimo. Este poema me encanta. Bueno, todo el poemario es bellísimo. Lean a la Yuli. Lean a la Yuli. Y ya. Bueno, ha sido una jornada muy linda compartir aquí con ustedes. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast. No, sí fue una linda experiencia y bueno, me emociona poder ver cómo llevan las actividades universitarias, hace que quieras estudiar aquí. Me encanta, me encanta. Bueno, gracias Kimberly y Daniel por haber compartido su tiempo y esos saberes tan valiosos con nosotras. Gracias por permitirnos conocer más acerca de la cultura afro. Y bueno, despídete Daniel frente a la cámara. Shabbat Shalom. Ok, eso es todo por hoy, queridos oyentes. Les invitamos a seguir eso. Repito 2 palabras aquí, bueno, no importa. Les invitamos a seguir, que viva la redundancia, les invitamos a seguir a nuestros invitados en sus redes sociales. ¿Quieren decir sus usuarios? Me acuerdo, déjame lo busco. Ya lo va a buscar. Tortuguita de agua con minúsculas y sin espacios. Ya saben, sigan a Tortuguita de Agua. Y a... Ya, en TikTok, Kinao, y en Instagram, TaiKuB21. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Los invitamos a seguirnos y a estar atentos a los nuevos episodios que estaremos subiendo. Hasta la próxima. Besito a la cámara, chicos.